Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Miraflores, en la sede del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a conversar con su decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal. Queríamos una opinión suya en relación a este contexto del ministro del Interior, cuyo domicilio es allanado. Él no colabora mucho con la justicia, con la fiscalía, lo hemos visto en las últimas semanas, pero la presidenta sale ayer con el pie arriba y ataca no solamente a la prensa, sino al propio Ministerio Público. ¿Tiene una idea de este contexto? ¿Qué opinión podría tener el decano del Colegio de Abogados de Lima? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Respecto al ministro, estoy seguro que él tiene la presunción de inocencia, como todo ciudadano y abogado que es. Hay una serie de información, supuestamente de testigos protegidos, que señalan haber generado sobornos a través de su estudio de abogados. Y la información parece que viene de gente de su propio entorno. Bueno, en tanto no existan pruebas fehacientes, él está premunido de la presunción de inocencia. Eso está clarísimo. Sin embargo, y acá viene la otra cara de la medalla, él, como ministro, debería tener un estándar superior al de cualquier ciudadano. Ministro del Interior, tiene que dar el ejemplo. Y no solamente serlo, sino parecerlo. Si le piden que muestre su celular, tendría que mostrar su celular. Si le piden que entregue el chip, debería entregar el chip. Y si hay un allanamiento, él tiene que, valga la redundancia, allanarse también. Bueno, él dice que el allanamiento de ayer fue irregular porque no habían policías, pero que él estuvo muy abierto y por eso los hizo pasar. Bueno, los policías los dirige él en todo caso. Lo importante es que estuvo presente el fiscal y no sabemos qué han encontrado o no han encontrado, porque entiendo que han allanado sus oficinas. Lo que quiero decir es que... Su casa y también el despacho del Ministerio del Interior. Exacto, y también la casa de una señorita particular. Sí. Bueno, lo cierto es que, en resumen, él tiene presunción de inocencia, pero el estándar para ocupar un cargo ministerial implica un comportamiento pro colaboración con la justicia. Y en este caso eso no se observa y eso es lo criticable. Y lo segundo, criticable también, es el rol de la señora presidenta. ¿Qué ejemplo le damos a la ciudadanía? Y estoy hablando no políticamente, sino jurídicamente. Cuando la presidenta, ante una situación de una investigación fiscal, felicita y abraza al investigado, puede ser muy solidario, pero esos gestos no son buenos. La criminalidad, ¿cómo se siente? Se siente pues gozosa de estos actos. Si la presidenta abraza así a una persona que está investigada, entonces ¿qué respeto va a haber a la legalidad, a la juridicidad? Entonces hay que reflexionar, no hay que dejarse llevar por los impulsos. La presidenta debe dejar que un órgano constitucional autónomo como el Ministerio Público actúe de acuerdo a sus funciones. Siempre hay un control. El juez controla lo que puede hacer un fiscal si es que lo hace mal. Los jueces a su vez tienen instancias. Una instancia es controlada por una instancia superior. Entonces, ¿por qué no someternos a la ley de la nación, la ley del Estado de Derecho? Yo creo que hacen mal los políticos y dan un mal síntoma, dan un mal ejemplo cuando presentan estas situaciones. Pero ellos parten, tanto el ministro como la presidenta, de la idea de que el Ministerio Público está actuando políticamente en una suerte de persecución contra ellos. Bueno, si yo soy investigado y soy inocente, lo que tendría que hacer es presentar pruebas de descargo en todo caso, aun cuando tengo presunción de inocencia. Pero de ahí a decir que hay una actuación política sería si es que no me dejan defenderme, si es que hay una consigna, y yo creo que no lo hay. Creo que el Ministerio Público está actuando conforme a sus funciones.
Podría actuar equivocadamente, pero para eso hay instancias. Bueno, la presidenta ha sido muy contundente. Ayer ha hablado de que los caviares están en el Ministerio Público y alguien por ahí ha dicho incluso que ya es tiempo de reestructurar la Fiscalía de la Nación. ¿Eso es posible? Bueno, siempre es posible mejorar una institución, definitivamente. El decreto legislativo 056 que reguló en los años 80 el Ministerio Público ya ha quedado obsoleto, sí, habrá que mejorar. Pero de ahí a que sea politizado, de ahí a que haya una tirria, no lo creo. Yo creo que ellos actúan conforme a sus atribuciones. Pero, ¿por qué los califican de caviar? Incluso, hasta por ahí he escuchado que determinados personajes que piensan distinto a la presidenta y al gobierno son caviares. Bueno, es un tema político, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, a muchos le decían simplemente, estamos en el gobierno de Alan, en un mal momento, le decían aprista, era casi una ofensa. Ahora decir caviar a todo aquel que piensa distinto, también se lo ve como una ofensa. Entonces, hoy esas palabras equivalen a un insulto. Pero eso es minimizar las cosas. Siempre habrá alguien que le agrada, pero no todo aquel que opina en contra de las decisiones, ya sea del Congreso, del Ejecutivo, y en el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados, que constantemente estamos defendiendo la legalidad, porque esa es la razón de ser estatutaria del colegio, pueden calificarnos lo que fuere. Recuerdo que cuando defendimos al doctor Abanto, porque fue objeto le tiraron piedras, dijimos, oiga, ¿cómo le hacen eso a un colega? Nos dijeron que éramos del partido tal. Cuando defendimos a la señora Loza, que también la empujaron, tal, oiga, no pueden empujar a una colega, dijeron que también éramos del partido cual. Y así, o sea, cada vez que decimos algo, nos quieren calificar, nos quieren encuadrar en algún partido, pero no es así. Aquí estamos en la defensa de la legalidad. Y utilizar el término caviar para todo el Ministerio Público, yo creo que no corresponde. Bueno, la presidenta ha insistido sosteniendo que hay una persecución contra su ministro, como lo hay también contra ella, dijo, e incluso contra mi hermano. ¿Qué dice usted? Bueno, pero los indicios obligan a la investigación. A ver, si un testigo protegido dice que hay soborno, ¿eso es persecución? Si hay indicios de que muchos parientes vinculados al hermano están en determinados cargos, son indicios, no son pruebas fehacientes, tendrá que corroborar, pero eso es justamente lo que da mérito a una investigación, los indicios. No, o sea, cuando la fiscalía interviene, puede que tenga todas las pruebas, pero puede que actúe también con ciertos indicios, si no, no podría actuar nunca. Si todos los casos tengan las pruebas para poder actuar, no, entonces ¿para qué está la fiscalía? De frente debería ir los casos al juez. También la presidenta ha dicho, ¿por qué no le aplican la extinción de dominio a varios fiscales cuyo desbalance patrimonial es evidente? Bueno, si encaja con la ley aplicar la extinción de dominio a un fiscal que tiene signos exteriores de riqueza o cosas por el estilo, tiene dineros mal habidos, como señala la ley, que se le aplique, pero por supuesto. Pero de lo que estoy informado, aparentemente el hecho no se ha dado. Y el caso Odebrecht, hablan de José Domingo, el fiscal del caso de Odebrecht, y también Rafael Vela, como una suerte de fiscales que han fracasado respecto de Odebrecht, pero no les pasa nada. Bueno, depende desde dónde observemos el tema. Yo he estado tratando de analizar este arreglo, este acuerdo con Odebrecht, y sí, en apariencia las reparaciones son mínimas en relación al daño que nos han causado. Pero por otro lado, si yo tuviera que negociar en las circunstancias que negociaron, donde el principal implicado estaba cómodamente instalado en su país y donde si quería no nos daba ninguna información, entonces si se llega a este acuerdo, ojo, lograron, por ejemplo, la sentencia del presidente Toledo. Y también eso va a permitir probablemente el juzgamiento del presidente Ollanta. Entonces, el resultado desde esa perspectiva es bueno. Desde la perspectiva económica, si lo miramos en número, no es buena.
Para ir terminando, la Fiscalía ha solicitado impedimento de salida del país para el propio ministro del Interior, que se debe ver en las próximas semanas, y también para el exministro Julio de Martini. ¿Por qué suceden este tipo de situaciones tan complicadas? Estamos hablando de ministros de Estado. Bueno, a ver, el ministro está investigado, se ha presentado, bueno, han allanado su casa, no se está ocultando, tiene arraigo y en consecuencia no estoy seguro si procede necesariamente el impedimento de salida. Y en el otro caso sí parece mucho más complejo. Estamos además hablando de un caso tan delicado como Qualiguarma y ya hay pruebas mucho más fehacientes como para ordenar un impedimento de salida. Eso seguirá su cauce y estoy seguro que la Fiscalía y el Poder Judicial harán lo suyo. Muy bien. Estuve conversando con varios políticos, claro, usted no lo es, usted es un técnico, un abogado, decano del Colegio de Abogados de Lima, pero ellos coincidían en distintos momentos de que hay un andamiaje de partidos que quieren manejar el proceso electoral del 2026. ¿Usted tiene esa impresión? Bueno, es una pregunta política, ¿no? Podría ser, podría ser. ¿Usted ve elementos? Hay ciertos vientos que están indicando eso, pero yo confío en el Jurado Nacional de Elecciones, hay gente competente, en la OMPE estuve el otro día también con su máxima autoridad, para que justamente veamos el tema del voto electrónico del colegio que queremos implementar, eso dependerá del comité electoral. Y yo creo que la población debe estar segura de que va a haber unas elecciones limpias, que muchos grupos políticos, como siempre, y sucede en cualquier parte del mundo, les encantaría manipular, claro que sí. Muy bien, ahora sí queríamos hablar de la situación del Colegio de Abogados de Lima. Un medio de comunicación, el Diario Expreso, le ha dedicado a usted y al colegio varias primeras planas. ¿Qué pasó? Bueno, yo estoy, no sé si agradecido o preocupado, porque me han dedicado efectivamente 2 primeras planas y en 3 ediciones, por lo menos 6, 8 páginas dedicadas a mi persona. Bueno, de repente soy muy importante, pero coincidentemente esto se da después de que nosotros hemos tomado contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar la problemática de esto que creemos es una injerencia contra la Corte Suprema y sobre todo la presidenta de la Corte Suprema y los magistrados supremos que han sido involucrados en este proceso por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, yo creo que no hay casualidades. Recuerden que el ministro de Justicia también me ha denunciado ante el Consejo de Ética de este mismo colegio y sé que no les gusta. Ellos lo que quisieran es probablemente que diga qué bien que intervengan contra el Poder Judicial, qué bien que destituyan a la Presidenta de la Corte Suprema, excelente que salga la Fiscal de la Nación, muy bien que no los toquen a ustedes, señores congresistas y señores del Ejecutivo, pero no lo voy a decir porque no corresponde. Bueno, la situación del Colegio de Abogados de Lima, su situación económica no es buena. Ustedes lo dijeron ya el año pasado, en los últimos meses, pero ahora lo mencionan como una suerte de escándalo. ¿Qué tendría que decir? Sí, yo creo que no es coincidencia, ¿no? Que justamente grupos parasitarios que pululan en el colegio, que siempre están viviendo tradicionalmente, se reeligen, están en diferentes órganos, quieren gobernar el colegio. Y de algún modo en la gestión anterior lo hemos visto, como por ejemplo, utilizando los dineros de la caja, han generado un forado de 24 millones, ¿no? Ahora que tomamos nosotros la administración, nos damos cuenta que los recursos no alcanzan para cubrir los gastos ordinarios y menos para pagar esas ingentes deudas. Y claro, luego de un tiempo estos opositores, ahora unidos a los sectores políticos, que no les gusta lo que decimos, están tratando de generar una crisis diciendo que mala gestión, que debemos, que no podemos pagar. Sí, pues no se puede pagar.
Nosotros no inventamos el dinero, nosotros no compramos un local de cerca de 10 millones de soles, lo refaccionamos y luego lo demolimos. Nosotros no. Y ahí se generó una deuda cuantiosa. Nosotros lo que estamos haciendo es austeridad, control, generar el máximo de recursos, administrar mejor lo que antes se desviaba. Por ejemplo, la auditoría ha arrojado en un muestreo así, al azar, que 32.000 soles se han ido en prestaciones sin sustento. Es decir, aquí le han dado una prestación por retiro o fallecimiento. De repente a gente que no ha fallecido y a gente que no se ha retirado. Pueden ser NN. Entonces, en la gestión anterior. Y aquí viene el problema. Nosotros tenemos el temor fundado que eso esté sucediendo ahora en mi gestión. Y por ello hemos pedido rendición de cuentas, porque finalmente el titular de la contabilidad es el decano, y no nos han querido dar cuentas. Y justo son sectores muy vinculados a la gestión anterior. Entonces esto nos lleva a preocupación tremenda. Este es el motivo por el cual nos ha llevado a perder la confianza al director correspondiente, porque además ese director a su vez resultó acreedor del colegio, porque como líder del sindicato que fue, ahora es beneficiario como sindicato de 3 millones de soles, que es impagable. Entonces, estamos hablando del doctor Alca, ¿verdad? El doctor Alca efectivamente es beneficiario de ese monto tan importante que se ha generado en un expediente que fue ocultado, que no lo sabíamos y que él en una declaración jurada dijo no tener ningún conflicto de intereses con el colegio al postular. Pero resulta que tenía conflicto de intereses, y no uno, dos casos. En un primer caso, era un caso menor, nosotros entendimos que, claro, él fue trabajador, derechos laborales, pero ahora nos ocultó que había un proceso de 3 millones. El expediente apareció escondido en este local demolido del frente, y ahora tenemos que pagar 3 millones al sindicato. Entonces, ¿cómo no haber una crisis? Y esta persona se le ha pedido la renuncia justamente porque hay conflicto de intereses. Él no puede ser acreedor y deudor, él no puede ser director y a la vez el acreedor principal. Porque claro, este señor maneja la caja, que tiene 20 millones, maneja los 3 millones que ahora recibirá el sindicato, maneja el policlínico y manejaba hasta hace poco el centro de esparcimiento. O sea, todas las áreas que generan ingresos importantes los tenía él monopolizado. Bueno, eso se está acabando porque para nosotros esta situación es irregular y estamos ya investigando qué ha habido detrás de todo esto. Dos últimas preguntas. ¿Es cierto que el director de ética lo ha denunciado a usted? No lo sé, pero leí un comentario que hizo en una página justamente a raíz de lo que acabo de mencionar de este director, y él salió en defensa de él y estima de que no es ético algún actuar. Nosotros actuamos correctamente y estamos dispuestos a someternos a cualquier investigación. ¿Siente usted que no lo están dejando trabajar desde dentro del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, eso fue desde el primer día, pero aún así hemos trabajado como nunca, como nadie, hemos salido adelante y creo que no solamente la prensa, sino los agremiados lo saben perfectamente. A quien no le gusta son a los grupitos politizados, a los grupitos parasitarios que nos faltan, pero son minoría. Estamos avanzando. Estos grupos, ¿le entendía usted que están entremezclados con algunos intereses políticos? ¿De qué intereses hablamos? Bueno, es que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que cada vez que decimos algo contra el Ejecutivo, se han unido justamente y se observa, ¿no? Porque esto de Expreso no es casualidad, ¿no? Qué raro, ¿no? Un tema interno de un colegio que en la política nacional no trasciende estos temas, pero que le dediquen 2 titulares y 6 páginas, 8 páginas a mi persona, es una búsqueda de desprestigiar desde ese periódico y que sabemos tiene mucha vinculación con el Poder Ejecutivo. Finalmente, ¿qué le hace pensar a usted todo esto? Que quizá es mejor
dar un paso al costado o no tomar en serio el liderazgo del colegio o en la política? No, yo creo que más bien todo esto está cimentando y alentando mi trabajo. Algunos piensan que yo estoy en un afán político, que estoy buscando la posibilidad de ir al Congreso o alguna actividad de esa índole, y no. Yo desprecio profundamente a quienes hacen esta política barata, corrupta. Estamos acá para limpiar el colegio y mi gran tarea es limpiar el colegio. Y todo lo que está pasando me alienta y estamos justamente limpiando de la mala gente al colegio. El colegio, el próximo año, quien venga decano, estoy seguro que logrará encontrar un colegio adecentado. Esa es mi tarea. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias al doctor Raúl Canelo Rabanal. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más.